Hola, tengan todo buen día. De parte del grupo número 6 vamos a hablar un poco sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad que se caracteriza por obstrucción crónica y poco reversible de las vías respiratorias. Por lo tanto, las pruebas de función pulmonar son indispensables para su diagnóstico. La presencia de obstrucción de las vías respiratorias se establece al observar una relación reducida entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Dentro de los factores de riesgo, el tabaquismo constituye el principal factor de riesgo ambiental de la EPOC. El riesgo de padecer EPOC aumenta con el grado de tabaquismo, por lo general se mide por número de cajetillas y años. Los pacientes con hiperreactividad de las vías respiratorias y ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo la extracción de carbono, extracción de oro y textiles de algodón, tienen alto riesgo de padecer EPOC. La fisiopatología de esta enfermedad es que estas se caracterizan por el aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de la obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, desde la tráquea y los bronquios principales hasta los bronquiolos terminales y respiratorios. Esta fisiopatología contrasta con la de las enfermedades restrictivas, que se caracterizan por la reducción de la expansión del parénquima pulmonar y una capacidad pulmonar total disminuida. En el intercambio de gases es inevitable un desequilibrio ventilación-perfusión en la EPOC que conduzca a la hipoxemia con o sin retención de CO2. La diferencia alveolo arterial para la PO2 siempre está elevada, sobre todo en los pacientes con bronquitis grave. Esto muestra la existencia de aumentos tanto en el espacio muerto fisiológico como en el cortocircuito fisiológico. El espacio muerto está sobre todo aumentado en el enfisema, mientras que la bronquitis, los valores elevados para el cortocircuito fisiológico son muy habituales. La presencia de obstrucción de la vía respiratoria se establece al observar la relación reducida entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, los criterios principales para establecer la gravedad de la EPOC son los siguientes. Están los estadios 1, 2, 3 y 4, en donde 1 es leve, 2 es moderado, 3 es grave y 4 es muy grave. Como mencioné antes, las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son el enfisema y la bronquitis crónica o su mezcla, y se define por la obstrucción del flujo de aire. Quiero decir que si mencionamos que los criterios principales para la gravedad de la EPOC son estas dos enfermedades y están por estadios del 1 al 4 que reflejan la gravedad, estos se pueden evaluar o decidir en base a la prueba de función pulmonar llamada la espirometría, donde las personas con estos índices reducidos van a corresponder a un porcentaje predicho en la espirometría, junto con la evaluación de la ventilación expiratoria forzada en un segundo menor a 0.7, y en sus porcentajes menor al 80% corresponde a la fase 1, 50 a 80% corresponde a la fase 2, 30 a 50% corresponde a la fase 3 y mayor a 30% corresponde a la fase 4. Pero claro, fisiológicamente tenemos en cuenta esos parámetros y el diagnóstico físico se ve reflejado mediante las manifestaciones clínicas, ya sean por lo general individuos con EPOC que han fumado mayor o igual a 20 cajetillas por año. Los síntomas más frecuentes pueden ser la tos y producción de esputo. Las personas con tos crónica y reproductiva por 3 meses al año en los últimos 2 años padecen de bronquitis crónica. La disnea de esfuerzo constituye un síntoma frecuente que puede causar invalidez en los individuos con EPOC. Y una exploración física para darnos cuenta del diagnóstico de EPOC es que conforme la enfermedad avanza se acentúan los signos de hiperinsuflación, incluyendo tórax, entonel y disminución en la movilidad diafragmática. Existen exacerbaciones que en la EPOC muchas veces predominan los signos de insuficiencia respiratoria, como la taquicardia, la taquipnea y el uso de músculos accesorios de la respiración, y se puede observar un paciente cianótico. La función respiratoria en pacientes con una afección ya establecida como la EPOC es más bien poco lo que puede hacerse para revertir el proceso morboso en este grupo, y el tratamiento se limita sobre todo a aliviar los síntomas con broncodilatadores, previniendo y controlando la infección con antibióticos, y en otras formas poder alcanzar la rehabilitación. Siendo importante que en la patología EPOC la identificación de pacientes con enfermedad a etapas tempranas es lo ideal,
porque pueden detenerse los hábitos o revertir, como abandonar el tabaquismo o el factor de riesgo a la exposición de contaminantes ambiente. Este tratamiento con broncodilatadores, incluidos los beta-agonistas y anticolinérgicos, son el sostén de la terapéutica de todo paciente EPOC, con una intensidad de uso que varía en gran porción a la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias. En muchos pacientes también se utilizan inhalaciones de corticosteroides, pero en general se reservan para quienes tienen enfermedades más graves, exacerbaciones frecuentes o ambas. En tanto, el antibiótico se utilice para mejorar las situaciones de infección de quienes sufren exacerbaciones frecuentes, se puede indicar la rehabilitación pulmonar en el paciente con una enfermedad estable que hayan vencido la infección o reduzcan el índice de exacerbaciones. En estos pacientes, la administración de oxígeno complementario continuo con grados de hipoxemia crónica se acompaña de mejoría de la sobrevida. Un beneficio de esta intervención es el aumento de la promedio de la presión parcial de oxígeno, que disminuye la vasoconstricción pulmonar en la hipoxia y mitiga la hipertensión pulmonar, que llega a presentarse en casos graves de empeoramiento del pronóstico. Por último, las pruebas de función respiratoria. La clasificación estandarizada para esta enfermedad EPOC se basa en la espirometría. ¿Por qué? Porque ayuda a diagnosticar el signo clínico, sea obstrucción o restricción, en un paciente en la que no se ha realizado, por ejemplo, una radiografía de tórax, que es también un examen que evalúa las vías aéreas en porciones a nivel del tórax, que funciona demasiado bien para poder observar los músculos que participan en la respiración y así diagnosticar qué es la afección principal, ya sea obstrucción o restricción. En la EPOC fisiológicamente dijimos que la ventilación expiratoria forzada en un segundo y la capacidad vital forzada va a disminuir por debajo de 0.7. No obstante, el esfuerzo respiratorio prolongado del paciente no logra obtener una meseta en su capacidad vital máxima. En el enfisema se observa un incremento de la capacidad pulmonar y el volumen residual, además de una capacidad difusora reducida para el monóxido de carbono. El tratamiento con broncodilatadores, incluidos los beta-agonistas y los anticolinérgicos, es el sostén de la terapéutica de todo paciente con EPOC, con una intensidad de uso que varía con la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, los límites funcionales y la frecuencia de las exacerbaciones. Tengan buen día, compañeros. Mi nombre es Andrea Díaz y vamos a continuar con el tema número 24, que corresponde a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el tratamiento de la enfermedad, este manejo debe ser integral y el tratamiento farmacológico debe ser basado en los síntomas, en la tolerancia al ejercicio, en la frecuencia de las exacerbaciones y en el estado de salud del paciente. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia concluyente derivada de los ensayos clínicos que indique que estas medicaciones existentes para el EPOC modifique el deterioro a largo plazo de la función pulmonar del paciente. Es esencial un seguimiento sistemático de los pacientes del EPOC, ya que la función pulmonar puede empeorar de forma inmediata. Esta información es tomada de la Guía de Bolsillo para el Diagnóstico, Manejo y Prevención del EPOC, edición del 2017, página 14. En los objetivos del tratamiento de la EPOC están divididos en dos puntos. Primer punto es reducir los síntomas. Primero tenemos aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud. Como segundo punto tenemos reducir el riesgo, prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad de estos pacientes. El estadio de la enfermedad. Cada enfermedad tiene su estadio y mediante a ese mismo estadio o avance de esa enfermedad será su tratamiento. El tratamiento del EPOC se establece según la GOLD, desde el estadio número 0 hasta el estadio número 4, que establece en EPOC muy grave. En el estadio 0 tenemos el tratamiento de la prevención de los factores de riesgo, o sea, evitar el tabaco.
En el estadio número 1, que se asocia al EPOC leve, asociamos el tratamiento con broncodilatadores de acción corta a demanda. En el estadio número 2, que establece EPOC moderada, asociamos el tratamiento regular con uno o más broncodilatadores de acción prolongada. También asociamos a estos pacientes a una rehabilitación. En el estadio número 3, que se asocia al EPOC grave, este tratamiento es asociado a corticoides inhalados, donde si hay una mejoría sintomática se establece una espirometría, o si el volumen del expiratorio forzado está por mayor al 50% y tiene una exacerbación repetida de 1 a 3 en sus últimos años. En el estadio 4 tenemos el EPOC muy grave, que se asocia ya a una oxigenoterapia, y si existe una insuficiencia respiratoria, se consideran opciones quirúrgicas o otras acciones alternativas. En el tratamiento farmacológico, la guía de bolsillo para la prevención manejo del EPOC edición 2017 establece que estos fármacos relajan los músculos de las vías de la respiración, reducir la inflamación y ayudar a los pulmones a que trabajen mucho mejor. Entre los fármacos contamos con los beta-agonistas y los anticolinérgicos de corta duración. Son los fármacos de elección para el paciente con síntomas intermitentes y deben ser utilizados a demanda. Los más utilizados son el salbutamol, la terbutalina y el bromuro de ipratropium. La acción principal de los agonistas beta consiste en relajar el músculo liso de las vías respiratorias. Entre sus efectos adversos tenemos la estimulación de los receptores adrenérgicos beta 2, que pueden producir taquicardia inusual en reposo, y existe la posibilidad que se desencadene una alteración del ritmo en los pacientes susceptibles a este fármaco. El temblor somático es de alarma, ya que en pacientes de avanzada edad las dosis altas deben ser medidas en su administración. Los beta-agonistas y anticolinérgicos de larga duración son los de elección en pacientes con síntomas persistentes. Estos afectan a las actividades diarias y no están controlados con broncodilatadores de acción corta. Los beta-agonistas son utilizados como el salmeterol o el formoterol y el anticolinérgico de larga duración como el tiotropio. Han demostrado su mejoría en la función pulmonar, en los síntomas, en la calidad de vida, en la capacidad de ejercicio y en la disminución de las exacerbaciones. Cabe destacar que el paciente no debe de dejar estos fármacos por ningún motivo, o la enfermedad podría avanzar mucho más grave. Entre las contraindicaciones, está destacado que al igual los beta-2 agonistas de acción corta, sus efectos adversos son similares, entre los que tenemos el temblor muscular derivado de la activación del músculo esquelético, taticardia y las palpitaciones inusuales. La combinación de beta-agonistas de larga duración y corticoides inhalados en pacientes que ya están con tratamiento con broncodilatadores de larga duración y corticoides inhalados, es aconsejable usar ambos fármacos en un mismo dispositivo, ya que pueden favorecer el cumplimiento del tratamiento. En ensayos clínicos se ha demostrado que las combinaciones de salmeterol con fluticasona y formoterol con budesonida, estas combinaciones parecen ser el mejor que ambos fármacos por separado, en lo relacionado con la mejoría de la función pulmonar, síntomas, calidad de vida y reducción de las exacerbaciones. Los corticoides inhalados, el principal beneficio se ha demostrado que ha sido la reducción de una tasa de exacerbaciones en un 25%, por lo que están indicados en pacientes con exacerbaciones frecuentes, y así como en el estado de salud de los pacientes. El riesgo del uso de estos corticoides es la neumonía, en especial en los pacientes con el estadio de la enfermedad que es grave.
Los corticoides orales. Estos no se recomiendan su uso salvo en las exacerbaciones. Podrían ser útiles a bajas dosis en pacientes con tratamientos prolongados en los que no hayan sido posible su retirada por el incremento de la frecuencia de las exacerbaciones. No se tiene certeza de la mejoría de los pacientes. Usualmente no son muy recomendados en corticoides orales, más que todo son broncodilatadores combinados con antibióticos. Las teofilinas. Estas estarían indicadas en pacientes sin mejoría en su disnea tras el tratamiento con broncodilatadores de larga duración y corticoides inhalados. Estos se mantienen solo si el dado caso su beneficio es aprobado y se debe monitorizar periódicamente los niveles plasmáticos. Se recomienda inevitablemente administrar una dosis matutina y otra por la tarde para evitar insomnio, ya que dentro de sus efectos secundarios son las náuseas, dispepsia y temblor. En los fármacos mucolíticos, el uso de estos mucolíticos en la EPOC es muy controvertido, ya que se ha demostrado que es muy baja su eficacia y la dificultad para valorar sus efectos son muy grandes. El uso regular del NAC y la carbocisteína reduce el riesgo de las exacerbaciones en determinados pacientes. En pacientes con avanzada edad se deberá de tener un diagnóstico primerizo de medicina interna. Los broncodilatadores son medicamentos que aumentan el volumen respiratorio forzado y modifican otras variables espirométricas. Estos medicamentos son utilizados con mucha frecuencia de manera regular para prevenir o reducir los síntomas. En general, no se recomienda el uso de broncodilatadores de acción corta de manera regular. Está recomendado que el tratamiento con broncodilatador combinado es el mejor y el más factible para estos pacientes. Los broncodilatadores con mecanismo y duración de acción diferente pueden aumentar el grado de broncodilatación con un menor riesgo de efectos adversos, en comparación cuando se ha utilizado un broncodilatador con una dosis baja o con una dosis aumentada. El tratamiento del formoterol y el tiotropio en inhaladores separados tiene una influencia en el volumen expiratorio forzado superior a la del componente por sí solo. Existen numerosos fármacos y combinaciones de un agonista adrenérgico de acción larga, en sus siglas LABA, y de un anticolinérgico de acción de larga duración, en sus siglas LAMA, en un único inhalador. Como se los repito, el tratamiento farmacológico para estos pacientes con EPOC usualmente son broncodilatadores combinados. Se ha observado que en una pauta de administración de 2 veces al día con una dosis inferior de los agonistas adrenérgicos de acción larga y los anticolinérgicos de acción larga mejora los síntomas y el estado de salud en los pacientes con EPOC. Los fármacos anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos son especialmente útiles en el tratamiento del EPOC, ya que el tono colinérgico vagal parece ser el único componente reversible en el estrechamiento de la vía aérea en esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurre en el asma. Estos fármacos bloquean los receptores muscarínicos del músculo liso de las vías aéreas y de las glándulas submucosas. El más destacable para el tratamiento del EPOC es el tiotropio, un anticolinérgico de acción prolongada y con afinidad específica a los receptores muscarínicos 3, que son los encargados de la musculatura lisa. Este fármaco
permite la dosificación única junto con una ausencia de efectos secundarios y a la carencia de la taquifilaxia. Favorece el cumplimiento del fármaco de elección para tratar una POC cuando el paciente se encuentra estable. Además, la literatura dice que este fármaco se ha demostrado en diversas acciones beneficiosas como un efecto de broncodilatador, con una mejoría en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y una mejoría en la capacidad vital forzada. Este reduce una hiperinsuflación pulmonar, disminuye el número y la intensidad y la gravedad de las exacerbaciones agudas del EPOC, así como la mejoría de la disnea, de la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida relacionada con el estado de salud del paciente. Su asociación con los agonistas beta-2 de larga duración y su efecto sobre la caída del flujo aéreo parecen mucho mejor en las acciones prometedoras de este fármaco. Toda esta información ha sido tomada de la Guía y Manejo y Prevención del EPOC edición número 1 en el año 2017. Tenemos que para el tratamiento no farmacológico destaca la deshabituación tabáquica. El abandono total del cigarrillo en estos pacientes es la mejor medida, ya que tiene una mayor capacidad de influencia en la evolución natural del EPOC y es la única medida en la cual se evita el progreso de la enfermedad. En la rehabilitación respiratoria, estos efectos son muy beneficiosos para los pacientes con EPOC, ya que son considerables, puesto que se han demostrado que esta rehabilitación es una estrategia terapéutica más eficaz para obtener una mejoría en cuanto a la dificultad respiratoria, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. Tenemos la oxigenoterapia, que esta se ha demostrado que la administración de oxígeno a largo plazo en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica aumenta la supervivencia al 100% de estos pacientes. Se ha demostrado que reduce una mejoría en la función cardíaca, en el estado de sueño, en la disnea y en la calidad de vida. Tenemos que en tratamientos quirúrgicos, una opción sería el trasplante pulmonar, ya que está adecuada en pacientes menores de 60 años, en una cirugía pulmonar que está indicada fundamentalmente en los pacientes con enfisema pulmonar. Continuamos con el tratamiento de las exacerbaciones. Esta información será tomada de la Neumología Clínica segunda edición en el capítulo 26 en la página 198. Una exacerbación del EPOC se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que lleva en un empleo de un tratamiento adicional. Las exacerbaciones del EPOC pueden ser desencadenadas por varios factores. Las causas más frecuentes parecen ser las infecciones de las vías respiratorias. El objetivo del tratamiento de las exacerbaciones del EPOC es reducir la mínima repercusión negativa de la exacerbación actual y prevenir episodios posteriores. Se clasifican de la siguiente forma. Tenemos leves, estas exacerbaciones están tratadas con un solo broncodilatador de acción corta. Las moderadas están tratadas con un broncodilatador de acción corta, más antibióticos y más corticosteroides orales. En las graves, el paciente requiere de una especialización o tienen que acudir a un servicio de urgencias. Las exacerbaciones graves pueden asociarse también con una insuficiencia aguda, tratadas con broncodilatadores, antibióticos y, en casos exagerados, la oxigenoterapia. Las exacerbaciones del EPOC son episodios importantes del manejo de esta, ya que influyen negativamente con el estado de salud, con la tasa de la hospitalización y el de ingreso y la progresión de la enfermedad. Se destaca que más del 25% de estos pacientes dados de alta reingresan de nuevo al hospital por este tipo de exacerbaciones. La forma de presentación clínica de la exacerbación del EPOC es heterogénea, por lo que se recomienda en pacientes hospitalizados la variación de la gravedad de la exacerbación basados en los signos clínicos
del paciente divididos en ausencia de insuficiencia respiratoria, ausencia de respiratoria aguda sin peligro para la vida y ausencia de respiratoria aguda con peligro para la vida. Mediante esta división será el tratamiento que se le dará a este paciente que ha reingresado o está hospitalizado mediante la enfermedad del EPOC. Los síntomas graves. Usualmente esas indicaciones son para evaluar al paciente que ha reingresado o está hospitalizado por esas exacerbaciones. Los síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo con frecuencia respiratoria elevada, disminución de la saturación de oxígeno, confusión y somnolencia, la insuficiencia respiratoria aguda, la falta de respuesta de una exacerbación al tratamiento médico inicial, la presencia de comorbilidades graves, por ejemplo como una insuficiencia cardíaca, la gasometría y la radiografía de tórax y la pulsioximetría son destacables para la evaluación de este paciente. Los broncodilatadores. En estos pacientes, al aumentar dosis y combinar anticolinérgicos con agonistas beta-2 de acción cortas, se contempla el posible uso de usar un broncodilatador más de acción prolongada para la estabilización de este paciente. La indicación para evaluar sobre todo es salvaguardar la vida del paciente que presenta un EPOC grave. Se contempla el uso de corticosteroides orales, pero en menor grado. La literatura de neumología de segunda edición dice que esto está en una tasa del 10%. También se contempla el posible uso de antibióticos por vía oral y se debe contemplar el posible uso de la ventilación mecánica no invasiva. Los agonistas beta-2 de acción corta e inhalados con o sin anticolinérgicos de acción corta se recomiendan como un broncodilatador inicial para el tratamiento de la exacerbación aguda que están presentando estos pacientes. Debe iniciarse un tratamiento con mantenimiento de broncodilatador de acción prolongada lo más pronto posible antes del alta del hospital. Los corticosteroides sistémicos pueden mejorar la función pulmonar en cuanto al volumen expiratorio forzado por un segundo, la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación y la duración de la hospitalización. La duración del tratamiento de la recuperación no debe ser superior de 5 a 7 días. Los antibióticos, cuando están indicados en estos pacientes, pueden reducir el tiempo de recuperación, pero reduce el riesgo de una recaída temprana durante la duración del tratamiento con los agonistas beta-2 de acción corta inhalados, y no debe ser superior de 5 a 7 días. No se recomienda el uso de metilxantinas debido a sus mayores efectos secundarios. La ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación de los pacientes con EPOC, ya que presentan insuficiencia respiratoria aguda y no tienen ninguna contraindicación absoluta, puesto que mejora el intercambio gaseoso, reduce la duración de la hospitalización y mejora la supervivencia. Después de una exacerbación, debe iniciarse las medidas apropiadas para la prevención de futuras exacerbaciones. En el tratamiento no farmacológico, tenemos que la oxigenoterapia es un componente clave para el tratamiento hospitalario de la exacerbación, con el objetivo de mejorar la hipoxia del paciente para la mejoría de la saturación de oxígeno en pacientes que presentan rangos del 88 al 92% de saturación. Al ver iniciado la oxigenoterapia, debe verificarse con frecuencia una gasometría arterial. El apoyo respiratorio. Algunos pacientes necesitan el ingreso inmediato a la unidad de cuidados intensivos. El apoyo respiratorio en una exacerbación puede aplicarse mediante una ventilación no invasiva, mediante el uso de la mascarilla facial, nasal o mascarilla Venturi, en ocasiones un tubo traqueal o una traqueostomía. No se recomienda el empleo de estimulantes respiratorios para la insuficiencia respiratoria aguda.
La revista de Neumología Clínica Española 2018 del Dr. Fernando Marín Sánchez nos da una evaluación del paciente de POC descompensado. Estos pacientes presentan disnea grave con respuesta insuficiente al tratamiento de urgencia inicial, que es el tratamiento de los que les he hablado de broncodilatadores, anticolinérgicos, antibióticos, corticosteroides, el aumento del esputo, el desgarro purulento, los pacientes con morbilidades asociadas al EPOC, que estas se asocian a las cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, las comorbilidades oncológicas como el cáncer de pulmón, en las metabólicas como la osteoporosis y la diabetes, en las neuropsiquiátricas como trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión, entre otras como el glaucoma y cataratas, anemia y síndrome de apneas o hipoapneas del sueño. Esos pacientes presentan una saturación por debajo del 90%, presentan infecciones bacterianas, cambios en el estado mental como confusión, letargia, estadio grave y en ocasiones coma, persistencia o empeoramiento de la hipoxemia, en una presión arterial de oxígeno por debajo de 40 miligramos de mercurio y una acidosis respiratoria grave que empeora con un pH menor a 7.25 a pesar de la oxigenoterapia. Estos pacientes requieren una ventilación mecánica invasiva de inmediato y presentan inestabilidad hemodinámica como el uso de vasopresores en estos casos, que sabemos que estos son los encargados del aumento de la presión arterial, uso de broncodilatadores de acción prolongada inmediata y anticolinérgicos inhalados más antibióticos. Cor pulmonal. El cor pulmonale es el agrandamiento y el engrosamiento del ventrículo del lado derecho del corazón debido a un trastorno pulmonar subyacente que ocasiona una hipertensión pulmonar, o sea, una presión elevada en los pulmones. La presión arterial alta en las arterias de los pulmones se denomina hipertensión arterial y es la causa más común del cor pulmonale. En personas que tienen hipertensión pulmonar, los cambios en los pequeños vasos sanguíneos dentro de los pulmones pueden conducir al aumento de la presión arterial en el lado derecho del corazón. Esto hace que para el corazón sea mucho más difícil bombear sangre en los pulmones. Si continúa esta alta presión que ejerce tensión sobre el lado derecho del corazón, esta tensión causará un cor pulmonale. Las afecciones pulmonares crónicas que causan niveles bajos de oxígeno en la sangre durante un tiempo prolongado pueden llevar a que presente un cor pulmonale. Entre ellas es la EPOC, las enfermedades autoinmunes, la fibrosis quística, la bronquiectasia grave y los coágulos sanguíneos crónicos pulmonales. En los pacientes con EPOC es muy común que presenten cor pulmonal, puesto que es una afección pulmonar que oprime la saturación de oxígeno y hace que el paciente no pueda tener un intercambio normal entre sus gases. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.